Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a este picnic conmemorando los 50 años de las orientaciones fundamentales del ITESO. Me presento, mi nombre es Helen Sánchez, soy coordinadora de becas y de apoyos financieros de la universidad, la cual forma parte la oficina de finanzas. Voy a iniciar presentando brevemente a nuestros ponentes. Nos acompaña Ana Sofía Márquez García, de la Sociedad de Ingeniería en Biotecnología y del colectivo Huerto Agroecológico Universitario. Bienvenida, Ana Sofía. También nos acompaña Emiliano Ruiz Hernández, de la Sociedad de Estudiantes de Negocios y Mercados Digitales y representante de estudiantes en Consejo Universitario. Gracias, Emiliano. Acá por este lado tenemos a Georgina Moreno Hernández, quien es estudiante de mecatrónica y miembro del grupo estudiantil Racing Team. Y también nos hace el honor de acompañarnos Juan Carlos Núñez Bustillos, egresado de Ciencias de la Comunicación y periodista. Bienvenido, Juan Carlos. Muy bien. Me cuestiono para arrancar este picnic, este escenario tan bonito, aprovechando los jardines del ITESO, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos ha motivado a estar reunidos el día de hoy aquí? Pues les platico, en 1974 fueron promulgadas las orientaciones fundamentales del ITESO, comúnmente llamadas las OFI. Son famosas por estas siglas, las OFI. Desde hace 50 años, justamente, las OFI han sido la esencia de la universidad, ha sido el ánimo, lo que ha dado sentido a nuestro quehacer universitario. Estas tres orientaciones fundamentales, que son la inspiración cristiana, filosofía educativa y nuestro compromiso social, han sido nuestros cimientos de nuestra comunidad educativa. La intención, el propósito de estar reunidos el día de hoy es generar un diálogo, una charla, que nos sentamos, les decía en un inicio, en un espacio pues de suma confianza, de suma apertura. El tema en sí se da por naturaleza, es un tema que nos jala, que nos mueve y que nos hace acelerar nuestro corazón. Es a partir de nuestras experiencias como alumnos, como egresados. De hecho, ahorita este espacio en particular está destinado a ustedes, ¿sí? Siendo estudiantes y algunos de nosotros que somos egresados, es retomar esta experiencia que hemos vivido a lo largo de este caminar en nuestra universidad ITESO. ¿Cómo ha significado, cómo ha impactado estas orientaciones fundamentales de una manera tan positiva en nuestra vida? ¿Sí? Nuestro quehacer cotidiano, y pues desde nuestras trincheras, siendo alumnos, siendo empleados, siendo egresados. Entonces, partir de estas experiencias, reconocer cómo ha impactado estas orientaciones en los diferentes escenarios que nos hemos desempeñado aquí en la universidad, desde el aula de clases, desde aquí los jardines, desde la capilla, biblioteca, nuestros proyectos de aplicación profesional, que vendrían siendo pues escenarios externos, pero pues las orientaciones fundamentales no es que se viva aquí de manera particular en esta universidad, sino que forma parte de nuestro ser, de nuestra esencia, y pues se transmite en donde quiera que nos desempeñemos, ¿sí? En donde quiera que andemos. Muy bien, pues es el inicio de escuchar, más bien es momento de iniciar y de escuchar a nuestros ponentes. La dinámica será, yo les generaré una pregunta, ¿sí? Cada uno de ustedes tendrá 7 minutos para responderla, y pues justamente invitarlos a que retomemos esta experiencia para dar respuesta a cada una de estas preguntas, ¿sí? Pues iniciaremos contigo, Georgina, ¿sale? A ver, ¿tú cómo te identificas con las OFI en tu día a día como estudiante del ITESO? Bueno, me presento, soy Georgina Moreno, y les platico un poco de esto, ¿no? Creo que las OFIs es algo que realmente no somos ni siquiera como conscientes de que estamos aplicándolas, es algo que
como parte de la comunidad de ITESO mientras vamos en nuestro día a día, vamos desarrollándolas, ¿no? Creo que lo principal es esta parte humanitaria que tenemos los estudiantes de ITESO, ¿no? Esta parte en la que solemos generar conexiones con las demás personas, tenemos la apertura para poder escuchar absolutamente cualquiera de los temas y sobre todo esta parte en la que no juzgamos sin conocer la situación, ¿no? Porque creo que es algo que se da mucho en estos días, esta parte en la que no nos vamos por esta parte de juzgar una situación, juzgar nuestros alrededores. Y creo que es bien importante esta parte de, antes que nada, como conocer lo que estamos, la situación a la que nos estamos enfrentando para poder realmente juzgar y poder dar una solución de que factible a lo que está sucediendo, ¿no? Además de esta parte humanitaria con la que conectamos con los demás y tomamos en cuenta los sentimientos de la otra persona y cómo se siente y cómo nos vamos desarrollando, ¿no? Sí, fíjate, Regina, te escucho y tienes toda la razón. No es algo que es externo, es algo que realmente se vive, se apropia. Y cómo conectamos desde lo más esencial, elemental, lo que caracteriza al ITESO, que es justamente esta humildad, ¿sí? Partir en que pues todos los seres humanos somos diferentes, pero hay una conexión que nos une y que va más allá de una empatía, de una necesidad de escucha, de una necesidad de atender, como bien lo dices, sin juzgar nada más como que a simple vista, sino adentrarnos en el escenario, compartiendo el sentir, el vivir de la otra persona, y a partir de ello pues justamente lo planteas, ¿sí? Proponer alguna solución. Muchas gracias, Regina. Muy bien. Ahora es tu turno, Sofi. Sofi, ¿qué nos cuentas de tu experiencia como estudiante y cómo has vivido las OFI en estos años? Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias pues por invitarnos. Yo soy Sofi, como ya me había presentado. Y pues a lo largo de ITESO, bueno, un hecho importante a recalcar es que a mí me tocó entrar en pandemia. Entonces, a lo mejor mi situación fue un poquito diferente a la de estudiantes que entraron antes que yo o después. Pero yo entré al ITESO con ganas de querer conocer todo, de hacer todo. Me acuerdo que tuvimos como nuestras primeras sesiones informativas, me enteré de que existían los colectivos. Yo dije, ay, wow, quiero ser parte de todos, ¿cómo le hago? Y empecé como a contactar, me acuerdo que le mandé un correo a Yolo hace 5 años casi ya. Y el otro día buscando mi correo justo lo encontré y se me hizo muy bonito como el ir viendo la manera en la que iba tomando forma mi vida universitaria a través de pequeñas acciones, como mandar el correo. Y después Yolo me dijo, bueno, pues contáctalos por Instagram. Entonces mandé mensajes y todo el mundo estaba como sacado de onda porque era pandemia, entonces como que no me pude incorporar bien a nada. Entonces al inicio fue un poquito difícil como el sentir estas OFIs en el campus, porque en primer lugar casi no estábamos en el campus. Entonces fue hasta que entré como tutora par en el Hub de Lenguas, que por cierto vayan a las tutorías, es un espacio muy muy bonito, tenemos pues un montón de oportunidades para aprender no solamente inglés, sino todos los idiomas, también aprender cómo aprendes. Entonces siento que eso, por ejemplo, se liga mucho a la orientación de la pedagogía que tiene el ITESO, que pone en el centro al estudiante, y es algo de lo que platicábamos ayer en una capacitación que teníamos las tutoras, que el Hub de Lenguas empezó como un espacio para aprender inglés y repetir y seguir el mismo camino. Y conforme se ha ido forjando la identidad del ITESO, gracias a estas OFIs y a las personas que conforman el ITESO, es que ha llegado a ser lo que es el día de hoy. Ha llegado a ser un espacio en el que tú puedes llegar, puedes convivir con otras personas, es un espacio social para que te dejes acompañar y que acompañes también a quienes también están aprendiendo. Entonces eso se me hace muy bonito y muy rico. Y el ir viendo que esta evolución no sucedió solamente por pura casualidad,
sino que hay un documento que se hizo hace 50 años que puso la base para lo que queríamos buscar ser aquí en el ITESO. Entonces, eso creo que es de las maneras en las que más he visto que se reflejan las SOFIs en mi día a día, porque fue gracias a las tutorías que en una de las tareas que nos dejaban como tutoras para conocer el ITESO, me tocó pues leer el documento. Ya la primera vez que lo leí fue hace unos 3 años a lo mejor, y se me hizo muy bonito ver cómo todo iba tomando sentido. Y claro que las SOFIs no son algo que ya logramos, pues. O sea, no es algo que todos los días puedes ver en el ITESO y que no hay ninguna excepción a la regla de las SOFIs, por así decirlo. Sino que es lo que dice, son orientaciones y es a donde queremos ir. Pero pues todavía nos falta mucho camino pues para hacer una universidad pues completamente comprometida a la sociedad, una universidad que siempre pone en el centro a los estudiantes, a su aprendizaje, a una universidad que se guía de una inspiración cristiana, que no es una obligación, sino un buscar esta utopía, como se viene mencionando en algunos de los eventos ya de las SOFIs, el ir buscando la manera de transformar la sociedad pues a través de quiénes somos y de lo que queremos ser y de con quién estamos siendo, pues, de la relación que tenemos con otras personas y que se va formando aquí en el ITESO. Eso siento que es de las cosas más bonitas de las SOFIs. Y pues sí, probablemente si yo no hubiera leído el documento, de todas maneras hubiera llegado a vivir las SOFIs de una manera a lo mejor igual de intensamente como siento que las vivo hoy, o a lo mejor menos, a lo mejor más, quién sabe. Pero el haber conocido el documento creo que sí fue bastante enriquecedor como para ver de dónde partimos y tener una imagen más clara de lo que el ITESO busca hacer. Y porque el ITESO a final de cuentas somos nosotros. No es solamente los árboles, que también son parte importantísima, ni los edificios, sino también somos los estudiantes quienes han hecho que el ITESO, por ejemplo, tenga con el colectivo Reduce, que se cambiaron los platos desechables por platos reutilizables, o el huerto agroecológico, que tenemos un espacio en el que podemos recuperar técnicas que ahora se conocen como alternativas, pero en realidad son ancestrales, de cómo crecer la comida y cómo nutrirnos. Entonces siento que en cada rinconcito del ITESO se puede ir encontrando un poquito y un muchito, pues, qué son las SOFIs y cómo se viven. Entonces sí, creo que así las he vivido yo. Gracias. Hombre, gracias a ti. Y la verdad que muy enriquecedora tu participación. Créeme que sí, a lo largo de tu respuesta fui identificándome con muchos de los puntos que nos compartes a partir de tu experiencia. Tengo la dicha de compartir desde mi oficina, desde mis encargos, compartir de manera cercana, gracias a Dios, en la mayoría de los casos son noticias bonitas las que damos a conocer, que es referente al apoyo financiero que ITESO les otorga. Y al estar en contacto con aspirantes, volviendo a cuando tú iniciaste, que decías, wow, o sea, quiero vivir aquí en el ITESO, quiero hacer miles de actividades y demás. Les digo cuando pues los noto muy entusiasmados, muy ilusionados de ya ingresar y formar parte de aquí de la universidad, y me quedo pensando, algunas veces sí se los digo, a otras no, me lo guardo, pero digo, no saben el mundo de oportunidades que les espera. Sí, hasta digo, no, cuando los veo pues muy ilusionados de ya querer andar por acá en el ITESO y participar en mil cosas, digo, no dimensionan todo lo que están por vivir. Y qué bonito que en tu caso creo que pues has superado estas expectativas que en su momento tuviste, y más aún porque pues nos platicabas que fuiste alumna pues de pandemia, cursaste ¿cuántos semestres de manera virtual? Pues me tocó otoño 2020 y después primavera
de 2021 también, y en verano como que se empezó a hacer la transición. Poco a poco. Entonces sí fue un año y cachito. Sí. Entonces, justamente fíjate que me identifico, coinciden en los periodos. Yo también soy egresada de aquí de ITESO, hace 20 años fue mi primer visita aquí en la universidad como alumna, y los primeros 2-3 semestres no los disfruté del todo, me costó un poco de trabajo, justamente soy foránea. Este nivel educativo que yo traía de preparatoria, un nivel educativo de acá, se suponía que traía buenas bases, pero pues no nada que ver a lo que es una vida aquí en universitaria, ¿sí? Lo que conlleva al formar parte ya de una carrera, y me enfermé de todo, gastritis, colitis, de acné, lo padecía y me costaba como que trabajo. Al contrario tuyo, o sea, sí me imaginé, hice muchas expectativas, y ya estar aquí dije, como que me enfrentaba a muchos retos que se me hacían largos los semestres. Ya a partir de tercer, cuarto semestre, no, hombre, lo disfruté, hasta te lo juro que te veo ya disfrutando de todos estos escenarios, todos estos proyectos, no tan participativa como tú, veo que andas en mil cosas, qué bárbara, no sé cómo te rinde tanto el tiempo, pero qué padre, me encanta escucharte y que te veo tan involucrada en miles de estas, pues sí, de esos escenarios tan enriquecedores que la misma institución nos ofrece, que te permite palpar de una manera, vivirla de una manera muy clara, muy cercana, todo lo que por medio de las OFI y TESO nos invita. Y justamente cómo ha sido las OFI nuestra guía durante estos 50 años, y por supuesto que falta mucho más, pero cómo ahí el reto es cómo identificar nosotros en conjunto que las OFI sigan siendo esta guía y que continúen siendo este faro para todos nosotros. Entonces, pues muchas gracias Sofi por compartirnos tu experiencia. Y es tu turno, Emiliano. A ver, Emiliano, ¿tú qué nos cuentas de vivencia como estudiante y cómo ha sido la relación con las OFI? Muchísimas gracias, primero que todo, por el espacio. Ha sido una experiencia muy grata, muy bonita, muy enriquecedora sobre todo. Todo empieza cuando en primeros semestres tenía el interés de formar parte dentro de las sociedades, buscando pues una voz dentro de nuestra universidad en representación pues de todos nuestros compañeros, ¿no? Que es una parte fundamental dentro de la vida universitaria. Y bueno, después se llega a que tengo la oportunidad de formar parte del consejo universitario. ¿Cuál es la verdadera riqueza y la importancia de esto? Que los alumnos tenemos esa voz, ese voto y la oportunidad de ejercer cualquier situación que se llegue a presentar pues ante la universidad, ¿no? Que tenemos una universidad que pues nos escucha, que trata de emplear estas pues OFIs que tenemos muy arraigadas hoy en día. Y yo me quedo con una en especial, la cual es el compromiso social. Creo que es una de las más importantes y una de las que el ITESO se enfoca más, porque busca que la igualdad se lleve a todos los espacios y a todos los lugares posibles. Entonces, es una tarea que nosotros nos llevamos pues desde que estamos dentro del ITESO, donde disfrutamos de igual manera pues serlo, ¿no? Aplicarlo. Esto es una experiencia que lo vivimos día a día sin darnos cuenta. Es algo que simplemente comulga con los valores de cada persona, pero al final de cuentas no solo se queda dentro de ITESO, sino se busca que sea a todos los lugares fuera de ITESO. Y justamente es por ello que dentro de todo esto pues sí me gustaría a lo mejor dejarles algunas frases que literal se las lleven en el corazón y que pues las puedan emplear pues dentro de sus posibilidades, dentro de sus oportunidades de día a día, ¿no? Y bueno, la primera es muy adecuada a lo que me toca hacer hoy en día, y es: escucha, propone y actúa. Siempre tenemos que escuchar las necesidades que hay, incluso en nuestra familia,
en nuestros amigos, en la comunidad itesiana, para después proponer soluciones que vayan de acuerdo a esa problemática y después podamos actuar en beneficio de todos, ¿no? Y bueno, creo que la existencia del ITESO careciera si no tuviera como ese momento crítico hacia todas las cosas, ¿no? Es algo que se le reconoce al ITESO, el no estarse conformando con lo que está actualmente, sino con lo que se puede llegar a lograr, con lo que se puede llegar a pensar. Y dentro de todo eso siempre tenemos a las SOFIs presentes, ¿no? Siempre actuamos en pro al humano, en pro al ser y no tanto a lo material, ¿no? Que creo que es algo de las enseñanzas que me ha inculcado el ITESO y que estoy seguro que los más de 10,000 estudiantes que tenemos actualmente pues lo hacen. Entonces pues sí, ha sido una experiencia muy grata, feliz de estar perteneciendo a esta comunidad y sobre todo que bueno, podemos emplear las SOFIs día con día. Muy bien, gracias Emiliano. No, pues padrísimo, te reconozco este encargo, esta encomienda que tienes de representar a los alumnos de ITESO en el Consejo Universitario y me encanta escuchar que lo disfrutas. A lo mejor muchas veces viéndolo de fuera quizás nos decimos, bueno, pues qué implicaciones tiene, hasta qué grado, y sí me imagino pues que tiene sus exigencias, pero creo que justamente como tú describías esta palabra que tienes arraigada, las OFI, hace más llevadero, ¿sí? Y que realmente puedas gozarlo, puedas disfrutarlo, ¿sí? Ser representante, ser la voz, portavoz de tus compañeros, creo que es una encomienda pues muy dichosa y especial, y me encanta saber pues que la disfrutes y así lo transmites. Ahora vamos a pasar contigo, Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, pues tú ya egresaste hace algunos años, no muchos, y tienes pues mucha experiencia tanto como escritor, como periodista. ¿Cómo ha sido tu experiencia de las OFI desde tu trayectoria como estudiante y egresado? ¿Qué nos puedes contar? Gracias, Helen. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a todas las personas que hicieron posible este espacio, quienes organizaron, quienes nos apoyan con el sonido, y con todo lo que se requiere para que podamos estar reunidos aquí. Para mí las SOFI pues han sido una parte que he ido descubriendo y que he ido profundizando a lo largo de mi experiencia en el ITESO. Mis primeros recuerdos del ITESO son de cuando tenía como 5 años, que venía porque mis padres apoyaban en algunos proyectos sociales, lo que ahora son los PAPs. Me acuerdo haber estado en los barrios, haber venido aquí al ITESO. Obviamente no sabía qué eran las SOFI ni qué era el ITESO, nada, pero yo sentía que había algo que me gustaba y que me inspiraba. Poco a poco fui creciendo. Recuerdo, mi papá también formaba parte de un proyecto cultural, acompañarlo cargando la guitarra para un concierto que tuvieron aquí en el Ombligo. Entonces siempre fue algo como muy cercano, pero explícitamente no las conocía hasta que entré como alumno en 1987. Creo que más de la mitad de aquí no estaban ni siquiera en planes de existir. Y había una materia que se llamaba Introducción a la Universidad. Creo que valdría la pena recuperarla, porque para mí fue el primer contacto, no solo con el ITESO ni con la SOFI, sino con el sentido de ser universidad. Creo que cuando uno sale de la prepa lo que quiere es estudiar lo que te gusta y piensas que el ITESO es una escuelota y que vas a tener una profesión, pero al estar en esa materia, que era mucho de reflexión, fui descubriendo que la universidad no era una escuelota, sino que era un centro de pensamiento donde uno podía tener el privilegio de entender mejor lo que pasaba en el mundo para poder aportar ahí lo que pudiera ser, aunque fuera pequeño, para buscar pues una sociedad mejor. Y como la universidad era un espacio de pensamiento crítico, como el ITESO era una universidad que tenía una identidad y que era distinta a otras universidades, y que era esa identidad.
y ahí fue cuando se me empezó a abrir el horizonte de qué significaba eso. Yo, como les decía, había venido en la prepa, estaba el observatorio por donde ahora está el edificio T, ahí estaba el observatorio astronómico, a mí me encanta la astronomía. Yo era un chavillo de prepa y me enteré que había eso que se llamaba Viernes Astronómicos, abrían la puerta del observatorio a quien quisiera venir, y bueno, descubrir aquella maravilla con los mejores profesores del ITESO que compartían su experiencia, pues también era muy enriquecedor. Entonces todo eso fue parte de ese proceso de ir descubriendo la riqueza del ITESO y de su propósito de ser. Como estudiante me tocó participar mucho en lo que ahora se llaman colectivos. En aquella época no tenían ese nombre, ni había una coordinación de participación estudiantil que nos apoyara. Íbamos como podíamos. Organizamos una brigada de estudiantes del ITESO con estudiantes de la UNAM y de la UDG para ir a Nicaragua a hacernos presentes con las universidades de allá, especialmente con la UCA, la Universidad Centroamericana, universidad hermana del ITESO, que estaban viviendo situaciones muy precarias. Nos organizamos con nuestros amigos para conseguir libros, para conseguir material, y fuimos pues a hacer ese donativo simbólico a las universidades. Conseguimos 2 becas para estudiantes de Nicaragua que pudieran estudiar acá. Fue lo único que le pedimos al rector, que además nos abrió las puertas de la rectoría para escucharnos, y eso y donaciones de libros que tuvieran en la biblioteca o del fondo editorial del ITESO para llevar allá. Cuando fue la masacre de los jesuitas en El Salvador, pues estábamos muy activos. Me acuerdo que organizamos aquí en estos jardines muchas actividades. Entonces eso ha estado presente en distintas etapas. Después me integré como profesor, y ahí la parte del modelo educativo, que era muy parecido a lo que yo había aprendido también en otros lugares de la educación popular, un método o una forma de estar presente en procesos educativos donde el centro no es un maestro que sabe todo y le va a depositar su sabiduría a los estudiantes que son ignorantes, sino que por el contrario es un proceso donde vamos aprendiendo colectivamente. Pues es algo que fue dándose naturalmente. Cuando fui viendo además ya en las actividades institucionales, en las reuniones de profesores, lo que eran las OFI, cuando las volvíamos a leer, me fui sintiendo siempre muy identificado, decir, sí, esto es lo que comparto, esto es lo que quiero ser. Dediqué muchos años de mi vida al periodismo. Desde que estaba en segundo semestre empecé a trabajar como reportero, y ahí también fui descubriendo que de alguna manera las OFI podían también estar presentes en mi trabajo como periodista, en sentido de que yo entendía el periodismo como una manera también de acercar información útil a las personas para que pudieran comprender mejor su entorno y situarse frente a él, y incluso poder decidir de una mejor manera en ese modelo educativo de vamos poniendo elementos para que cada quien vaya reflexionando. Creo que eso ha sido como parte de mi experiencia, y yo diría que las orientaciones fundamentales del ITESO, en mi caso, también se han convertido en unas orientaciones de vida, porque fuera del ITESO las puedes vivir, las puedes compartir. Me gustó mucho lo que decía Ana Sofía, de que no podemos decir que somos o que ya vivimos la SOFI siempre. Creo que son un horizonte para comunicar, y en estas contradicciones que tenemos como personas, a veces nos acercamos más, a veces nos alejamos un poco, pero tener ese horizonte nos ayuda a ir trabajando en favor de lo que pueden ser o de lo que podemos ir descubriendo como las convicciones más profundas del mensaje del Evangelio, en el sentido de la buena noticia que podemos compartir, y como dice el rector, tratar de ser buena noticia también para las otras personas. El sentido del modelo educativo que no se reduce a las aulas. Creo que en nuestras casas, en nuestras familias, cuando nos subimos al camión, cuando estamos en algún museo, podemos también ser parte de un proceso de compartir experiencia, conocimiento y una forma de ser, y por supuesto el compromiso social para no ser indiferentes sobre lo que pasa y tratar de aportar. Cada vez me convenzo más de que transformar el mundo así en gigante está muy complicado y puede ser muy decepcionante, como vamos viendo que se mueve, pero sí en pequeñas acciones
que van transformando, si no el mundo, los pequeños mundos que tenemos alrededor. Y yo creo que eso es muy valioso y que yo siempre le he agradecido al ITESO que me abrió esa ventana por la que ahora me pude asomar y esa vereda por la que puedo ir transitando también. Ay, Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias, qué experiencia tan, pues tan valiosa, tan rica. Y somos muy privilegiados nosotros de apropiar estos frutos que por medio de tu experiencia, por medio de tu actuar, por medio de tu intención, estamos viviendo como institución. Sinceramente veo que eres un punto de referencia. Si decimos, bueno, las SOFI, las identificamos, sabemos, comprendemos su esencia, su objetivo, su propósito, y vemos en ti como persona que realmente pues las vive, que realmente tiene dentro de su corazón esa formación. Y te escucho y digo, wow, desde los 5 años andabas por acá en el ITESO. También tuve la fortuna de conocer a tu papá, fue mi maestro. Y también realmente inspiras a muchos. Ahorita yo me atrevo a decirlo de manera personal. Veo también cómo ha impactado, que se hace referencia al inicio, de una manera tan bonita, tan positiva en mi vida, en el ITESO, que incluso de verdad siento que siempre le estaré en deuda y hasta he abusado. No dimensionaba, por eso también me veo reflejado en muchos aspirantes que todavía no forman parte de la comunidad. Digo, no hombre, ni en cuenta, ni imaginaba todo el porvenir, todo el bien que iba a recibir por parte de ITESO, desde pues amistades sumamente sinceras que fueron mis amigas de la universidad que me acogieron, que me ayudaron ahí en medio a adaptarme acá a Guadalajara, al ITESO. Conocí aquí al amor de mi vida, a mi esposo. Aquí mis hijas pues se han formado, han hecho que las hemos bautizado, que sus primeras comuniones, aquí me casé. Entonces digo, bueno, todo mi punto de referencia sinceramente es ITESO en muchos sentidos. Por supuesto también en lo laboral, este crecimiento que Dios me ha permitido construir aquí, y creo que nos identificamos de manera mutua. Veo como si tuviéramos, claro, pues nuestra formación desde pequeños, nuestra estructura de nuestras bases, nuestros valores, pero cómo es la universidad en sí, nuestra universidad de ITESO, a partir de las OFI, es como nos va moldeando, nos va dando una mirada mucho más humana, mucho más real, tener una perspectiva mucho más amplia de lo que en sí es nuestro mundo y lo que en sí nos invita a acercarnos un mucho a lo que realmente es vivir. Entonces, pues, te agradezco, muchas gracias por compartirnos tu experiencia tan bonita, tan rica. Ahorita vamos a tener un breve espacio para entre ustedes cuatro compartir algún comentario, algo que les hizo resonancia, de alguien que quisiera retomar. Oye, Georgina, a mí me llamó la atención tal punto que nos compartiste. No sé si alguien quiera participar. ¿Sí? ¿Tú, Emiliano? ¿Tú, Sofi? Sí, ¿nadie más quiere participar primero? ¿No? Ok. Pues bueno, a mí me encantó escucharles a cada uno de ustedes, cada uno y una. Y pues algo que recuperé de la experiencia de cada persona, y también que se mencionó bastante en las actividades que pusimos, como para ver que no es solamente lo que nosotros nos estamos viviendo, imaginando, lo que sea, sino que es algo que se comparte. Es como la importancia de la gente, de la comunidad en las OFIs. El ver que en realidad un proyecto, un PAP no surge de una persona, sino que se necesita del esfuerzo de
del cariño, de las ganas, del conocimiento de muchísimas personas y siento que eso aplica no solamente con los pubs, sino con todo lo que pasa aquí en el ITESO y que se busca recrear más allá de nuestro campus, pues. Entonces, eso creo que se me hizo muy bonito como darme cuenta de eso, que no es un esfuerzo individual el que nos ayuda a transformar nuestras realidades, sino que es un esfuerzo colectivo justo. Y siento que el ITESO es un espacio muy, muy bonito para poder ir creando esa comunidad, tanto acá en el CUBI, como en los salones, como en la cafetería. Siento que aquí en ITESO es más fácil animarte a hablarle a alguna persona, aunque, no sé, no la conozcas, nunca la habías visto en tu vida, solamente, no sé, te pareció bonito su vestido o su cabello o lo que sea. Siento que se siente un ambiente de más paz, de más tranquilidad aquí, y eso creo que ayuda mucho a ir formando esas conexiones que nos ayudan a buscar ser parte de esas Sofis y llevarlas y vivirlas en nuestro día a día. Entonces sí, me gustaría rescatar eso y agradecerles pues a todos ustedes por dejarse inundar por la comunidad, por permitir el paso de otras personas sobre su vida y que les atraviesen. Y pues sí, o sea, ser testigo de todas esas personas que nos han llegado y que nos han mostrado otras maneras de ser y otras maneras de ver el mundo. Entonces, pues sí, creo que eso es bastante importante de las Sofis. Gracias, Sofi. Sí, rescatas puntos muy, muy ricos. Muchas gracias. Emiliano, tú nos querías también compartir, ¿verdad? Sí, justamente porque muchos se habrán preguntado, oye, ¿y dónde quedaron las frases? Bueno, aquí están las frases. Y es que, bueno, el día de hoy, bueno, esta es directamente hacia los estudiantes, porque, bueno, hoy somos estudiantes, pero mañana somos egresados, mañana somos emprendedores, mañana somos esas personas que lideran las ciudades, el estado, y mucho va a depender de cómo nosotros llevemos estas Sofis en nuestro día a día. Porque si no las tenemos inculcadas, si no las tenemos arraigadas, pueda que realmente no llegamos a ser esos agentes de cambio cuando tengamos esa oportunidad, ¿no? Entonces creo que el ITESO, más que tal cual lo ha dicho en varias frases, en varios espacios, no busca crear a los mejores del mundo, sino busca crear las mejores personas para el mundo. Entonces, pues ahí están, son con las que me gustaría que se fueran y que pues nos deja una enseñanza, un aprendizaje y sobre todo una responsabilidad grande con el compromiso social. Sí, tienes toda la razón. No con el hecho de nosotros sentir de que vivimos y sentimos la Sofi, sí, a lo mejor la misma cotidianidad no nos permite como que ser conscientes, sí, de lo que realmente nos invitan. Entonces sí, no dejar de vista el que funjan, pues como lo decíamos, como este faro, ¿sí? Por más de que consideremos que ya las tengamos, sí, súper arraigadas y que nos encantan y que las vivimos a flor de piel, siempre es importante pues retomarnos, hacer esta reflexión de a ver qué tanto sí en mi vida pongo en práctica o forma parte de mi ser, el desempeñarme acorde a lo que las OFINIS nos invitan. Muchas gracias, Emiliano. Sí, muy bien, Georgina, a ver, platícanos. A mí me gustaría justamente rescatar dos de estos puntos que mencionan Sofi y Emi. Primero, pues la parte que Sofi dice, ¿no? De lo fácil que es aquí acercarte hacia las demás personas. Yo comparto una cosa un poquito más personal. Cuando estaba chiquita, pues toda mi vida estuve en la misma escuela, ¿no? Desde kinder hasta prepa. Entonces, yo al elegir una universidad estaba pensando, ¿a dónde me voy a ir? O sea, ¿cómo le voy a hacer para conectar con nuevas personas, para conocer nuevas personas? Esto de formar parte de una nueva comunidad para mí era completamente nuevo. Fueron a presentar el ITESO a mi escuela
y justo mencionan esta parte de que no están formando personas para ser los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Y la visión que tenían en mi escuela era un poco parecida, ¿no? Esta parte de el que no vive para servir, no sirve para vivir. Me tocó irme a la Sierra Tarahumara de voluntariado un tiempo y justo en esta parte conecté con esta frase, ¿no? Regreso, me presentan esta parte y dije, por aquí va. Esto es lo que estamos buscando para realmente, como compartían, ¿no? O sea, no podemos hacer un cambio global, un cambio de golpe, pero sí podemos ir haciendo cosas de poquito en poquito como para poder empezar a hacer la diferencia, ¿no? Entonces, esta parte de que me dicen esta frase, me revive esta parte, ¿no? De claro, o sea, hay que empezar a pensar un poquito más en el otro, no tanto como en lo personal, sino en qué estamos haciendo en comunidad, ¿no? ITESO te presenta esta parte, ¿no? De tienes una nueva comunidad. Llego acá y es donde rescato el punto de Sofi, ¿no? Mi primer día de clases, yo súper nerviosa. Yo casi traía una bolsita de galletas en mi mochila para decirles, hey, ¿quieres ser mi amigo? Traigo galletas, de los nervios que tenía. Y no, fue súper sencillo, o sea, mi novio me decía, tú pásate, o sea, vas a ver que, porque él ya estaba un semestre atrás, y él me dijo, tú pásate, vas a ver que va a ser súper sencillo. Y yo, tensa, entro y con la primera persona que me siento, empieza a platicar conmigo, volteo, empiezo a platicar con otras personas, a conocer nuevas personas. Yo dije, wow, o sea, esta parte en la que podemos realmente comunicarnos, ser nosotros mismos, no como que buscar encajar en algo en lo que no estamos, sino que cada quien fluya como va, es algo que me resuena mucho, ¿no? Y también en parte de las frases que nos compartieron en las mamparas, ¿no? Esta parte de simplemente llegar aquí a ITESO y fluir, ir de la mano junto con las personas, ¿no? que están a nuestro alrededor, porque como dice Emi, no solamente somos estudiantes, también somos amigos, somos familiares, somos, formamos parte de un colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, cada parte en la que estamos aquí en ITESO es parte no nada más como de nuestro desarrollo profesional, sino también de nuestro desarrollo personal, ¿no? De cómo nos vamos desarrollando como personas. Entonces, estas personas también van dejando cositas dentro de nosotros que nos van ayudando justamente a mejorar este perfil personal y adaptar la parte del compromiso social, ¿no? Y pues sí. Padrísimo, Georgina. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Juan Carlos. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a Emiliano, a Ana Sofía y a Georgina que nos compartan su testimonio, porque me entusiasma mucho también verles y me retornan a mi tiempo de cuando yo estaba de su edad. Yo jamás me imaginé ni que iba a ser profesor y menos que iba a trabajar aquí. Y dice Emiliano, se pasa el tiempo rapidísimo, sí. Yo empecé a dar clases en 1991 saliendo de la carrera y entonces los alumnos eran pues, mis amigos de la generación prácticamente. Decía un amigo que lo mejor de ser maestro es que te sientes joven porque como no hay espejo en los salones y los alumnos siempre tienen la misma edad, pues piensas que no va pasando el tiempo, ¿eh? Luego ya sí lo vas notando en otros aspectos. Pero creo que esa parte que me entusiasma mucho es cómo nos vamos legando esta, pues quizá poniéndolo metafóricamente, esta antorcha, ¿no? Quienes redactaron la SOFI, quienes discutieron la SOFI, porque no fue un proceso fácil llegar a esos acuerdos, pues muchos ya se murieron, o muchos ya tienen mucha edad. Y fueron los que empezaron a construir esto que ahora nosotros estamos también viviendo y disfrutando y ayudando a construir y a preservar. Entonces, ahora que ya me siento viejito, digo, bueno, nos toca a nosotros cómo vamos también pasándole la estafeta, la antorcha para que ustedes puedan seguir con esa llama de las orientaciones con las nuevas generaciones. ¿Y cómo hacemos eso? Creo que vale la pena reiterarlo para no sentirnos de que ya lo logramos, ¿no? Siempre es un reto, siempre estamos en el camino pero no podemos decir, ya es que ya somos los mejores para el mundo. Pues hay que ver de veras qué tanto está haciendo nuestro impacto afuera y hay que ser también críticos, autocríticos, así como somos críticos con lo que pasa afuera, con nuestros propios procesos para cómo podemos ir haciendo para mejorarlos y ir profundizando en este horizonte al que queremos acercarnos. Yo creo que esa tensión entre la ilusión de lo que queremos y de lo que nos inspira y el amarre de la realidad de lo que vemos en lo concreto y cómo podemos ir ligando estas
estas dos polos nos pueden ir ayudando a ir creciendo. Ustedes tres mencionaron la palabra comunidad. Creo que ese es como el gran reto, ¿no? De cómo somos comunidad en la diversidad, cómo somos comunidad en los conflictos que necesariamente va a haber, pero cómo los encaramos, cómo los procesamos, cómo vamos aprendiendo a hacer también con las otras personas. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues bueno, ahorita ya se llega el momento, ahora más bien de escucharlos a ustedes. No sin antes me gustaría justamente retomar esta actividad de la que platicaban, de las mamparas que estuvieron a partir del 10 de febrero aquí afuera de la cafetería central, donde se les invitaba, se les invita porque todavía están, ahorita acá están en el ombligo, aquí en la fuente, se les invita a nuestros alumnos a responder qué es lo que más te ha inspirado de tu experiencia en el ITESO. Me di una vuelta a ver, me llamó la atención qué tipo de respuestas son las que nuestros alumnos nos han compartido, algunas ya las han dicho, las retomo, las quiero compartir, creo que es un buen momento, justamente este punto de que se les permita fluir, mis amigos, la diversidad de gente, sus jardines, sus árboles, sentirme en un ambiente seguro, todos los aprendizajes construidos, sentir el espíritu itesiano, hacer de la educación algo accesible. Esta frase, siempre orden, siempre servicio, siempre a la orden del servicio. Y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y por último, ser con los demás. Justamente partiendo de esta pregunta generadora que se compartía acá en las mamparas, me gustaría invitarlos a que algunos de ustedes nos compartan este sentir, esta respuesta de la pregunta: ¿a ti qué te inspira en la experiencia en ITESO? Creo que acá va a haber micrófonos, para que nos encantaría escucharlos. Fíjate que hablamos de espíritu itesiano. ¿Y qué es el espíritu itesiano? Yo me pregunto. Y entonces pienso un poquito y pienso en los cerebros, en las cabezas de esta institución. ¿Quiénes son los cerebros, las cabezas? Pues son los jesuitas. ¿Y quién es el jefe de los jesuitas? Pues es Jesús, ¿no? O sea, sin ser religioso. Evidentemente, en esta universidad se respira ese espíritu jesuita de la inteligencia al servicio del hombre, de el enseñar a ser, el enseñar a pensar, el enseñar a aprender, y todo cobijado por la doctrina de Jesús, que es la que está detrás de todo esto, ¿no? Ser más humano, ser más hombre en el sentido de la humanidad, o sea, más hombre, más mujer, pero al servicio de los demás, ¿sí? Porque si algo hizo Jesús aquí fue servirnos a todos, ¿no? Y entonces eso se respira en esta universidad. A mí me encantaba escuchar a Pepe, ese hombre, cómo hablaba, ¿verdad? A Pablo antes, a Juan Pablo, el que hizo el friso ese de la Rupe. A mí me encantaba escuchar esas gentes, cómo destilan esa inteligencia y ese sentido humano que es la herencia de Jesús para esta universidad. Muchas gracias, muy bonitas palabras, muy bonita reflexión. Otra pregunta. Antes de esta charla, ¿conocías las OFI? ¿Qué te inspiran en tu vida como estudiante? Quizá a lo mejor no las conocíamos o no sabíamos bien de qué se trataban. Ahorita en nuestro diálogo quizá pues les dio ahí un norte, y considerando
este diálogo, a partir de esta reflexión, qué es lo que los inspira en su vida como estudiantes o como egresados. De hecho, la verdad, no estoy muy consciente de qué son las OFIs. O sea, bueno, tengo una idea, pero siento que es como esta parte integral de no solo ver por nuestro intelecto, sino ver más allá, ¿no? El hecho de como ser personas y ver el bienestar de los individuos como tal. Esa parte empática que se sabe que más que estudiantes somos personas que buscan su lugar en la vida, ¿no? Y pues eso, yo creo. Muy bien, sí, muchísimas gracias. Y a ti misma, ¿cómo y por qué medio te enteraste de las OFI? ¿Has tomado alguna clase? Ahorita el acercamiento que tuviste en este diálogo, las lonas grandes, gigantes que están ahorita en los edificios, ¿por qué medio te enteraste? Creo que sí lo mencionaron cuando vinieron a mi prepa justo. ¿Sí? Pero también sí por las lonas y así, que pues porque son 50 años, ¿no? Si no mal recuerdo. Y por eso, y creo que lo mencionan bastante como en sí, en planificación de clases y así, en todo eso, los profes. Entonces, por eso sí. Muy bien. Entonces, si para ti eran conocidas, las OFI, más poco a poco te has podido ir adentrando en lo que en sí refieren, ¿no? ¿Cuál es su esencia? Gracias. Otra pregunta. Cuando conociste las OFI por primera vez, ¿te hicieron sentido con lo que estudiante has vivido dentro del ITESO? A lo mejor a primera vez pues las estudiamos, las conocimos, las leímos, pero a lo largo de nuestra trayectoria como alumnos, ¿nos han hecho sentido? ¿Sí les ha hecho eco, resonancia? Estaba meditando ahorita, viendo los árboles y ustedes esa pregunta, y creo que en principal para mí el ITESO es congruencia, ¿no? Y creo que todos estamos siendo formados en un entorno lleno de amor, de inspiración, de inteligencia, innovación, y que no somos uno más, somos importantes para esta comunidad, no somos alguien X, podemos hacer cosas grandes y agradecer que nos dejan impulsarnos a través de las áreas que existen, como el CUI, como los colectivos. También la cercanía de los maestros, que es clave para nuestra formación. Y yo no sabía de la existencia del ITESO hasta que me mudé a Guadalajara. Y digo, todos deberían de estudiar en una escuela como esta. No puedo creer que exista en México y wow, todo lo que hacen deberían de conocer las más personas. Coincido totalmente contigo. Todos deberíamos de tener ese privilegio, esa dicha de formarnos aquí en ITESO. Otra pregunta. ¿Crees que las OFI, aunque no todo mundo las haya leído directamente, están presentes en el proceder de las personas que integramos esta comunidad universitaria? ¿Sí realmente consideran que las vivimos? No es nada más de palabras, sino nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra manera de pensar se ven palpables, esto que nos transmiten las orientaciones fundamentales del ITESO. Anímense a participar, háganle caso a ese yo interno que les dice, dilo. ¿Puedo decir algo mientras se animan? Sí, claro. Sí. Yo diría que sí y que no. O sea, cuando ves a estudiantes como ustedes, como muchas otras que están activas, haciendo cosas, que se toman en serio la universidad, que aprovechan todo lo que la universidad les brinda, pues ahí están, aunque no estén explícitas. Hace poco hicimos un ejercicio con alumnas y alumnos de diseño. Fuimos con su profesor y les dijimos, oigan, ayúdenos a hacer unas postales a propósito del aniversario de las orientaciones. La mayoría no las había leído, pero cuando las leen se sienten lo que yo les decía, te sientes identificado, porque dices, es que esto es lo que a mí también me hace sentido. Por eso creo que aunque no sea lo principal, que se conozca el documento y que nos aprendamos cuáles son las tres, sí viene bien hacer un esfuerzo mayor por hacerlas más conscientes y más explícitas. O sea, mucho de lo que pasa en el ambiente, lo que la gente conoce como el ambiente, está sustentado ahí.
y entonces pues no viene mal que sepamos cuál es el fundamento de eso y por qué el ITESO es así y no de otro modo. Creo que tendremos que hacer un esfuerzo mayor por difundir esa parte. Y sobre lo que dijo el señor, me parece algo clave. Somos una universidad. Lo propio de la universidad es el conocimiento, también el compromiso social y demás, pero hay otras personas, instituciones de todo tipo que hacen servicio social. ¿Cuál es la diferencia? Que al ser una universidad tenemos conocimiento, creamos conocimiento, y entonces ese conocimiento lo tenemos que poner a disposición de la sociedad y de la gente que más lo requiera. Por eso en las orientaciones fundamentales, si ustedes lo revisan, van a encontrar apartados que hablan del conocimiento, ¿no? O sea, no es nada más que las SOFI nos inspiren en la parte del compromiso social o de la parte ignaciana, sino que es ese conocimiento que ponemos a disposición y que es un conocimiento riguroso, académico, científico, y que nos estamos moviendo para allá. Por eso pues no se trata en las clases nomás de que nos la pasamos bien chido, sino que aprendemos cosas, ¿no? Y que estamos esforzándonos por aprender cosas y por ponerlas al servicio. Entonces creo que es clave esa parte del conocimiento. Y la otra es cuál es el tipo de conocimiento que requerimos en una sociedad que además va cambiando. Ahí vuelvo a la historia y a la vejez. Cuando yo era alumno y estaba de su tamaño, bueno, su edad, nos parecía que lo que nos enseñaban en ciencias de la comunicación era insuficiente para salir al campo profesional, porque las prácticas de laboratorio nos daban una vez a la semana y teníamos que aprender a enrollar los rollos de la película en el cuarto oscuro para poderlas revelar. ¿Y cómo íbamos a revelar? Y entonces se nos atoraba el carrete y se nos velaban las fotos y estábamos preocupadísimos por eso. O en las cabinas de radio, que teníamos que soltar la aguja sobre el LP, los discos esos que había antes negros, en el momento justo para que entrara la musiquita en nuestro programa de radio. Y hacer eso era una operación casi quirúrgica de atinarle exactamente en el momento, y nos desesperábamos de que no íbamos a alcanzar a tener tiempo de aprender suficientemente la experiencia de soltar la aguja en el momento justo. Hicimos manifestaciones y fuimos a reclamar con nuestros directores y todo, que cómo era posible, que queríamos más tiempo en los laboratorios. Y afortunadamente no nos hicieron caso, porque si no estaríamos desactualizados completamente. Pero que sí aprendimos, y que creo que es el meollo de la universidad y el privilegio que tenemos, porque soltar la aguja o picar el botón o saber usar una cámara como esta, que es muy distinta a la que usábamos, eso lo puedes aprender. ¿Qué es lo realmente valioso? Que aprendimos a aprender, que aprendimos a poner el conocimiento o a preguntarnos qué hacemos, para qué hacemos y para quién lo hacemos. Si esas tres preguntas las tenemos presente en lo que hagamos, creo que estamos viviendo las orientaciones fundamentales. Y no hacerlo porque así me dijeron, porque así se hace siempre, porque así me enseñaron, sino que tenemos la capacidad de ir aprendiendo a hacer, por eso digo, no es lo mismo una escuelota que una universidad. Empezamos a ser universitaria, que es cómo descubro el mundo y cómo puedo interactuar con él a partir del conocimiento. Y yo creo que eso es clave también en lo que el ITESO nos aporta, esa posibilidad de aprender a aprender y de aprender a ubicar problemas, a resolver problemas, a desarrollar proyectos. Creo que quienes ya trabajamos aquí hay varios de ustedes, pues cuando estudiaron su carrera no pensaron que iban a hacer lo que están haciendo ahorita. A lo mejor no tienen mucho que ver exactamente con los contenidos que le enseñaron, pero sí que aprendimos a eso, a plantear problemas, a interpretar el mundo y a tratar de plantear soluciones acordes a las situaciones que se nos van presentando. Por eso creo que es clave eso de cómo podemos ir aprendiendo a aprender y hacernos esa pregunta clave, que es la pregunta ética al fin de cuentas, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos y para quién? ¿A quién va a beneficiar? ¿A quién va a favorecer? ¿Se puede hacer o no de otro modo lo que hacemos? Yo creo que todas esas preguntas en el día a día nos pueden ir ayudando a ir transformando esa realidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, tienes razón. Tenemos muchas veces la tendencia a idealizar o romantizar, pero sí el ser conscientes y este tipo de preguntas que nos permitan reflexionar qué tanto sí
y qué tanto no, porque sí, así es la vida, es dualidad, a veces sí, a veces no, pero de qué manera podemos ser congruentes con esta misma filosofía educativa, con esta inspiración cristiana, con este compromiso social, para que día a día se vuelva parte de nosotros, incluso hasta de una manera inconsciente, que no sería lo ideal, sino siempre estar pues alertas y abiertos, ser muy receptivos en de qué manera se está viendo reflejado o cómo mi vida, mi día a día, pues atiende a este ideal y a este propósito. Georgina, ¿nos querías platicar algo? Sí, justamente como rescatando esta parte que mencionan de, no es nada más esta parte de que ya somos los mejores para el mundo, ¿no? Esta parte que mencionan también de el aprendizaje, ¿no? Del aprender. Entonces, quiero rescatar esta parte porque creo que es bien importante como realmente darnos cuenta del proceso que llevamos, del proceso que estamos realizando para poder llegar hasta el punto en el que ya somos los mejores para el mundo. Yo normalmente algo que recalco mucho en el equipo es esta parte de que todo el tiempo estamos en constante aprendizaje, ¿no? O sea, no es ya salí del ITESO, ya soy el mejor para el mundo, ya estoy laborando, ya soy el mejor para el mundo. Creo que el aprendizaje es algo que nos llevamos, o sea, hasta que ya estamos en edades avanzadas, ¿no? O sea, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, o sea, el aprendizaje no para simplemente por el hecho de dejar de ser universitarios y sobre todo rescatar qué es lo que hemos ido aprendiendo, el proceso que vamos llevando para realmente el punto en el que nosotros ya rescatemos todos estos puntos, digamos, crecí de esta forma, aprendí de esta forma, y no nada más quedárnoslos a nosotros mismos, sino poder seguirlo compartiendo para que los demás también crezcan y podamos de que justamente llevar de la mano la parte de la comunidad, ¿no? Gracias. No, al contrario, gracias a ti, Georgina. ¿Alguien quisiera compartir algún comentario sobre lo que nuestros compañeros amablemente nos han externado referente a su experiencia, algo referente a nuestro tema medular, que son las orientaciones fundamentales? ¿Alguna participación abierta en donde deseen compartirnos su sentir, su vivir? Creo que algo muy rescatable de los Sofis es como esta integridad, ¿no? De ser íntegros en cada cosa que hagamos, que tengamos como esos valores para cada cosa que hagamos, no perder lo que es importante en la vida, honrar lo que valoramos y tenerlo presente. Creo que es algo muy bueno. O sea, creo que la verdad es algo que aplaudo bastante, como no perder de dónde venimos y por qué hacemos las cosas. Y sí, me encantó, la verdad. Pues para ir cerrando a nuestra sesión, a nuestro diálogo, a este picnic, me gustaría rescatar algunas conclusiones que fui tomando nota de los comentarios que fuimos construyendo sobre todo pues ustedes, nuestros ponentes. La relevancia que tiene la Sofis en nuestro actuar cotidiano, y retomo una de las frases: todos los días, en cada detalle, en cada acción. Mantener viva esa esperanza, esa fe en estos grandes ideales, creo que pudiéramos considerarlo como un compromiso, ¿verdad? Que no se pierda esa esperanza, esa fe de mantener vivas estas orientaciones en nosotros. Ver realidades más allá de la nuestra, que en varias participaciones se rescató, tener esa mirada abierta y ser perceptivos a la realidad de los otros, no nada más ver, opinar, pensar a partir de nuestra propia realidad, sino ser considerados y ser empáticos con las vivencias de nuestros semejantes. En sí me ha emocionado mucho todos estos elementos que nos comparten. Sinceramente tienen un sentido muy especial que han hecho pues eco en mi corazón, y estoy convencida, estoy segura que algo de lo que aquí platicamos se les hizo resonancia en sus corazones, y los invito pues a reflexionar sobre eso que ahí nos generó cosquillita o nos generó un grato o no grato sentir, ¿sí?
Les deseo agradecer principalmente a ti, Juan Carlos, a ti, Georgina, a ti, Ana Sofía, y a ti, Emiliano, su participación. Fueron muy ricas, muy importantes, muy enriquecedoras cada uno de sus comentarios. También aprovechar para agradecer al equipo de participación estudiantil, que en todo momento estuvo pues muy activo en lograr este picnic. Cada idea, cada propósito, cada propuesta aquí se ve reflejado. La verdad que muchas gracias. También al equipo de nuestros compañeros de servicios generales, que también nos acompañan y que hicieron posible este escenario. Al equipo de rectoría y también a cada uno de ustedes por darse este tiempo, por darse este regalo. Quiero nada más, previo a finalizar y a cederle el micrófono a Laura, nada más un aviso de despedida. Se va a llevar a cabo el cuarto diálogo justamente en este marco de los 50 años de nuestras orientaciones fundamentales. Se va a llevar a cabo el 13 de marzo para que estemos ahí al pendientes, alertas de esta noticia, ¿sí? De nuevo, muchas gracias. Y te cedo el micrófono, muchas gracias a todos y tenemos unos detallitos para los ponentes y les queremos agradecer su participación. Ahí hay unos botones conmemorativos y que estén al pendiente de las siguientes actividades. Y a los camarógrafos que no los ven, pero aquí están, muchísimas gracias. Muchas gracias.